Pues buenas tardes a todos, buenos días para varios países en Latinoamérica. Aquí en España son las 7 pasados 5 minutos. Vamos a iniciar la sesión de estudio de este lunes 19 de agosto con la invitación y muy esperada de Miguel Ángel Burgos, que nos va a dar la continuación del estudio que nos dio el mes pasado sobre el tomo 3, Antropogénesis, la estancia número 5. Miguel Ángel es un activo estudiante de la rama en Puebla, ha dado conferencias en diferentes, incluso los domingos, ha sido invitado por la Federación y es un estudioso y sobre todo en profundos aspectos de la doctrina oculta. Estamos muy agradecidos con él porque colabore con este programa y podamos tener una visión muy particular que nos ayude a comprender un poco más de este estudio. Miguel Ángel, te dejo el micrófono. Muchas gracias, Isaac. Gracias a todos por darme la oportunidad de participar y por compartir esto. El estudio de la semana pasada que nos compartió Isaac ya nos puso un antecedente, solamente lo voy a retomar un poquito a grandes rasgos. Se hablaba acerca de que la primera raza raíz eran semiespíritus, así lo llama la maestra Blavatsky. La segunda raza raíz eran andróginos insexos y la tercera raza raíz y la cuarta ya se fue definiendo como razas de hombres y mujeres o individuos de sexos opuestos al final de la tercera raza y completamente definidos en la cuarta raza raíz. En Génesis, el capítulo 5, los versículos 1 y 2, cuando se habla acerca, según la traducen algunas versiones, el libro de la historia de Adán. En el capítulo 5, versículos 1 y 2 dice, en el día que Dios creó a Adán, lo hizo a semejanza de Dios, macho y hembra los creó, después los bendijo y por nombre los llamó hombre. Y esa expresión hombre incluye a toda la humanidad, no se refiere solamente a Adán como tal, como si fuera un hombre, sino como un modelo que incluye al género humano completo como origen. Después dice, los bendijo y por nombre los llamó hombre toda la humanidad en el día que fueron creados.
Y al parecer hay un discontinuo en esto, porque en el capítulo 4 el versículo 1 y 2 de Génesis, se dice: ahora bien, Adán tuvo coito con Eva, su esposa, y ella quedó encinta. Con el tiempo ella dio a luz a Caín y dijo: he producido un hombre con la ayuda de Jehová. Más tarde volvió a dar a luz a su hermano Abel. Sin embargo, en el capítulo 5 el versículo 3, cuando habla acerca de la historia o el linaje de Adán, omite a Caín y a Abel y solamente habla en este sentido. Dice: y Adán llegó a ser padre de un hijo a su semejanza, a su imagen, y lo llamó por nombre Set. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para compartir una consideración, una situación personal en este sentido. Eh, Antes de estudiar teosofía, durante 20 años participé con la Organización de los Testigos de Jehová. Entonces tengo alguna experiencia en cuanto a em, cierto orden en, en este sentido, en lo que habla acerca de Génesis, algunas identidades referidas desde luego a conocimiento bastante general y condicionado. Sin embargo, pues no deja de ser conocimiento y el conocimiento no estorba. Y también, pues esto me ayuda en algún sentido a compartirles un orden, no condicionándolos desde luego, pero tal vez nos ayude a todos verlo de esta manera también. Entonces, paso a las siguientes diapositivas. Después de lo cual engendra a otros hijos e hijas. Eso es lo que dice el capítulo 5 de Génesis. Y dice la maestra Blavatsky: probando así que Caín en los idiomas originales, en hebreo, en arameo, significa: he medido a un hombre igual a Jehová. Entonces se habla acerca de la condición masculina de la humanidad, a quien en ese contexto Caín representa. Y Abel, cuyo nombre, Chabel, la raíz significa dolores de parto, y entonces se refiere a la condición del arquetipo femenino materno de la humanidad. Y estos, Caín y Abel, entonces son una proyección, son las propias permutaciones alegóricas de la humanidad o del modelo masculino paterno y femenino materno. La siguiente consideración: Adán representa la primitiva raza humana, especialmente en su sentido cosmosideral, es decir, en el orden del cosmos, porque universo no es lo mismo que cosmos. Quizás universo se refiera o por lo menos a la percepción de la gran mayoría de las personas, al orden material. Sin embargo, cosmos se refiere a un orden interno, no a la pura expresión o manifestación en este plano que nosotros consideramos, o la gran mayoría de las personas considera que es el único que existe. Pero hay un orden que dirige una ley natural que manda, por decirlo así, antes, o a partir de la cual las leyes que ha considerado la ciencia descubrir y que ha demostrado que existen, ocurren. El orden interno va antes que el orden externo. Y entonces, en ese sentido, Adán representa la primitiva raza humana, especialmente en su sentido cosmosideral. No sucede lo mismo, sin embargo, en su sentido teoantropológico. El nombre compuesto de Jehová, o Ja, o Va, Ja viene
el tetragramatón, las 4 letras que representan el nombre divino para los hebreos, tiene a la primera letra Yod, luego una G, una Bau y luego otra G. Es decir, la primera, el Yod, significa la masculinidad. En el plano más material, pues sería el miembro o el falo masculino. Y Java o Eva, lo correspondiente en lo femenino. Entonces, Ja significa vida masculina y Jová o Eva, vida femenina. Primero andrógino, Ja o Va, Jová, y luego separado en sexos, Ja, Jová. Los cabalistas, sigue diciendo la maestra Blavatsky, han presentado el atributo o apelativo compuesto de uno de los Elohims personales, creadores, cuyo nombre era Ya o Ja. Las letras, noten ustedes aquí respecto a Ya o Ja, las letras I latina o J o Y son intercambiables. En hebreo suenan igual y tienen el mismo valor. Sigo entonces tras los guiones. Los cabalistas han presentado el atributo apelativo compuesto de uno de los Elohim personales creadores, cuyo nombre era Ya o Ja o Yahová, esto es macho y hembra, Yahev, un hermafrodita, o la primera forma de la humanidad. El Adán original de tierra, ni siquiera Adam Kadmon, desde luego Adam Kadmon es o representa en este caso a ese poder tras el velo de nuestros sentidos, porque en este plano de percepción, esa percepción ocurre a través de nuestros sentidos y nuestros sentidos están tan limitados y estamos tan acostumbrados y condicionados a que solamente lo que percibimos a través de los sentidos existe, que estamos condicionados consecuentemente a ignorar aquel orden que existe detrás del velo. Y el velo no es más que la limitación de nuestros sentidos y la interpretación que nosotros hacemos de estas percepciones. Nos impiden ver más allá, no solamente de lo externo, sino de lo interno. Seguimos. El Adán original de tierra, ni siquiera Adam Kadmon, cuyo hijo nacido de la mente es el Jehová terrestre. Noten ustedes como arquetipos. El arquetipo masculino paterno, el arquetipo femenino materno. Es el Jehová terrestre, místicamente. O sea, abordado desde el conocimiento oculto que solamente se desvela cuando los misterios dejan de ser tales para el que es iniciado en ese conocimiento y percepción de las cosas como son. Sigue diciendo a partir del punto y seguido. Y sabiendo esto, el astuto rabino cabalista, noten ustedes que estas historias, porque la Biblia significa libritos, y son historias que se han recopilado y que los primeros 5 libros por lo menos se atribuyen a Moisés. Aquí se habla acerca de un cabalista. Sabiendo esto, el astuto rabino cabalista ha hecho de él un nombre tan secreto que no pudo divulgarlo más adelante sin exponer todo el esquema. Y era conveniente que todo este esquema, este cosmos oculto, permaneciera tal como estaba, que no se divulgara.
Así es que se vio obligado a hacerlo sagrado. Y entonces todo aquello que no era conveniente abrir al conocimiento en general, se escondía tras lo dogmático. Hasta aquí, preguntas, consideraciones. Si no es así, sigo adelante. Dice, ¿es él, este Jehová, uno de los Elohim planetarios? Sigo todavía con un repaso breve de la participación de la semana anterior anterior de Isaac. Y ya es solamente, me parece, esta diapositiva. Él es uno de los Elohim planetarios del grupo regente de Saturno, incluido en los 7 planetas sagrados. Solo el versículo 26 del capítulo 4 de Génesis, cuando se lee correctamente, les daría tal derecho, pues él llama a la nueva raza de hombres, salida de Set, el único hijo reconocido en esa genealogía de Adán, y el nieto de Adán, Enos, por Set, regreso, pues él llama a la nueva raza de hombres, salida de Set y Enos, Jehová, que es cosa muy distinta a la traducción adoptada en la Biblia, que es menester leer así. Él también tuvo un hijo, Enos. Después principiaron los hombres a llamarse Ja o Ya Jehová, o Ya Jehová. Bueno, eh, esta traducción que dice la maestra Blavatsky que es menester leer así, no se comparte en todas las traducciones. De hecho, en la parte final, en la diapositiva final, voy a hacer referencia a esto y cómo es que en traducciones se vierte y cómo es que se ha corregido. Pero aquí dice la maestra que es menester leer así. Él también tuvo un hijo, es decir, Set. Tuvo un hijo, Enos. Después principiaron los hombres a llamarse Ja o Yahovah, a saber, hombres y mujeres, y los llama los señores de la creación. No hay más que leer el versículo arriba mencionado en el texto original en hebreo a la luz de la Kabbalah para ver que en lugar de las palabras, según aparecen ahora traducidas, la versión correcta debería ser, así dice la maestra Blavatsky, entonces principiaron los hombres a llamarse a sí mismos Jehová. Además del muy conocido pasaje, cuando en el capítulo 4, Adán, después de haber engendrado un hijo de Eva y éste había nacido, las traducciones por lo general lo vierten así: he conseguido un hombre del Señor, y debía leerse, dice la maestra Blavatsky, he conseguido un hombre igual a Jehová. Lutero traducía el pasaje de un modo y los católicos romanos muy diferentemente. El obispo Wordsworth lo traduce Caín, que significa yo he conseguido, de Caín, de Caniti, he conseguido. Lutero lo vierte así: he conseguido un hombre igual al Señor Jehová. Y el autor de La Fuente de las Medidas, un estudiante avanzado de Cábala, lo traduce: yo he medido a un hombre igual a Jehová. Eso significarían las palabras de Adán relativo al nacimiento de Caín. En Isis sin velo, la escritora explicó que Caín es el hijo del Señor, entre comillas, no de Adán. El Señor es Adam Catmon, el padre de Yod Jeva, Adam, Eva o Jehová. Noten cómo se van replicando como
reflejos a través de los diferentes, llamémosle planos de percepción, esta idea. Adán, Jeva, o Adán-Eva o Jehová, el hijo del pensamiento pecaminoso, no la progenie de carne y sangre. Pensamiento, no la progenie de carne y sangre. Set, por otra parte, es el jefe y el progenitor de las razas de la tierra, pues exotéricamente es el hijo de Adán, pero esotéricamente es la progenie de Caín y Abel. Y ahí se exhibe la progresión en lo aparentemente discontinuo. Esotéricamente es la progenie de Caín y Abel, puesto que Abel o Jebel es una hembra, la contraparte y mitad femenina de Caín, varón, y Adam es el nombre colectivo del hombre y la mujer. Aquí hace referencia a otra cita bíblica, macho y hembra, Sacharva Nakobej, los creó y llamó el nombre de ellos Adán. Pregunto otra vez, ¿alguna participación para aclaración? Si no es así, seguimos. Los versículos del Génesis, desde los capítulos 1 al 4, están intencionalmente trastocados por razones cabalísticas. Después del, con mayúsculas, hombre del Génesis 1, regresamos a esto. Los versículos del Génesis, desde los capítulos 1 al 4, están intencionalmente trastocados por razones cabalísticas. Después del hombre del Génesis capítulo 1, versículo 26, y aquí cito Génesis 1, 26, dice, y Dios pasó a decir, hagamos un hombre, no, dice al hombre, a nuestra imagen, según nuestra semejanza y tengan ellos en sujeción a, y ya pasa a mencionar toda la creación anterior, en los 7 días anteriores que estaban en la tierra. Pero noten ustedes aquí que dice, y Dios pasó a decir, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Y está hablando acerca de los Elohim, como participando en plural y como, con el hombre como haciéndose semejante a ellos. Luego noten ustedes aquí, dice, después del hombre del Génesis capítulo 1, versículo 26, y de Enós, el hijo del hombre del capítulo 4, versículo 26, y aquí cito Génesis 4, 26, dice, y a Set también le nació un hijo, y él procedió a llamarlo por nombre Enós. Aquí hago otra consideración. Enós parece ser diferente de Enoc. Enós tiene una vida mucho más larga que Enoc, que se cita en este mismo capítulo, el capítulo 5 de Génesis, versículos adelante, y dice que la edad de Enoc llega a ser 365 años. En otra parte, la maestra Blavatsky habla acerca de Enoc como la humanidad cuando el orden del sistema planetario que incluye a la Tierra, es decir, el ciclo solar ya constaba de 365 días por ciclo. Ese es el Enoc del que se habla, y este Enós, es uno anterior, y también desde luego como modelo de una subraza de aquella tercera raza raíz. Repito el Génesis 4:26, y a Set también le nació un hijo, y él procedió a llamarlo por nombre Enós.
En aquel tiempo se dio comienzo a invocar el nombre de Jehová. Así lo vierten algunas traducciones. La maestra Blavatsky ya consideró en este estudio de El Divino Hermafrodita que los hombres, dice, lo vierte esta parte final, en aquel tiempo se dio comienzo a invocar el nombre de Jehová, lo vierte, entonces principiaron los hombres a llamarse a sí mismos Jehová. Invocar, vocación significa llamado interno, invocar corresponde a lo mismo, llamarse a sí mismos, invocar, llamarse a sí mismos. Es otra manera de decirlo, nada más que oculta un sentido. El sentido parece ser diferente. Una cosa es hacia afuera y otra cosa es hacia adentro. Y concluyo con esta declaración. Dice, después que, bueno, sigue diciendo el versículo 26 de Nos, el Hijo del Hombre del capítulo 4, versículo 26. Después de Adán, el primer andrógino. Después que de Adán Catmón, el primer logo sin sexo, y Adán y Eva, una vez separados, viene finalmente Jehová Eva y Caín Jehová. Noten ustedes aquí, Jehová, Eva y Caín Jehová. Ellos representan distintas razas raíces, pues transcurrieron millones de años entre ellos. Hola, buenos días, Miguel. Sí, Pues para mí todo esto es muy nuevo. He estado siguiendo las clases y pues poco a poco va uno asimilando toda esta información y para mí todo esto es muy nuevo. Entonces, no me queda muy claro eso de Eva, Jehová, o sea, eso lo podrías explicar de otra manera, por favor. sí, mira, regresamos a las diapositivas para tener una base más, o una base mejor para compartir. Bueno, por ejemplo acá, en esta. Regresando a la historia o a la pequeña historia que nos cuentan en Génesis, se dice que primero en el capítulo 2 de Génesis se habla acerca de que Adán fue formado del polvo de la tierra. Es diferente del Adán o el hombre que los Elohim habían formado y del cual se habla al final del capítulo 1 de Génesis. Cuando dice, los creó macho y hembra, andróginos, y a la semejanza de ellos, de los Elohim. Ya hacia estos planos densos de percepción, cuando ya el polvo de la tierra estaba siendo el escenario de esta historia, entonces se forma al hombre del polvo del suelo. ¿Eso qué quiere decir? Si había un orden anterior, ese orden fue pasando a través de los globos, envolviéndose en la materia de los globos, hasta que llegó a este globo, cuarta ronda, cuarto globo, y entonces eso se empezó a envolver en la materia del planeta o de este globo tal cual iba progresando. Eso quiere decir que se formó del polvo del suelo. Y nada más estaba Adán, que representaba a aquel modelo que incluía a las primeras razas raíz, al hombre semidivino y luego al sin sexo, que se reproducía como la segunda raza raíz, primero a través de una, digamos, división de su propio cuerpo, que podía servir para que,
una conciencia lo habitara y así se fueron multiplicando los cuerpos o los vehículos en la primera ronda. En la segunda, por sudoración, es decir, exudaban, por decirlo de alguna manera, materia, esa materia en lo externo del vehículo, ya no dividiéndose, sino hacia lo externo, se formaba un nuevo vehículo que podía ser ocupado por otra conciencia. Esa fue la segunda raza raíz, los nacidos del sudor. Pero en la tercera raza raíz ya eran hermafroditas definidos y entonces, ocupando sus propios potenciales, podían, con un sexo no compartido, generar un nuevo vehículo para otra conciencia. A partir de que Adán, el de polvo, según se dice en el capítulo 2 de Génesis, fue inducido a un sueño porque él, es decir, el Adán, como tenía en sujeción a todos estos que habían sido creados antes que él, es decir, los animales ya habían sido creados antes que él, pues entonces, como modelo regente, es decir, todos los demás, especialmente los mamíferos, corresponden con el modelo humano, es decir, el modelo humano rige la evolución de los eh, cuerpos de, digamos, evoluciones inferiores en términos de la cadena evolutiva. Adán había visto que esa separación de sexos ya estaba activa y actuante en, en los animales inferiores, por decirlo así, para hablar de el animal humano como modelo. Y entonces el animal humano, al mismo tiempo que ocurrió esto de la tercera raza raíz, es decir, que las diferenciaciones entre los hermafroditas se fueron dando progresivamente, es decir, que los cuerpos con rasgos preponderantemente femeninos se fueron dando y y los cuerpos con rasgos preponderantemente masculinos se fueron dando. Isaac habla acerca de esta etapa de la humanidad como una replicación en el proceso de maduración del vehículo humano dentro del útero de la madre. Es decir, él habla acerca de que hasta el tercer mes de gestación no hay diferenciación. Sin embargo, a partir del tercer mes de gestación, empieza a haber diferenciaciones y se puede saber con mayor seguridad si el vehículo que se está formando corresponde a un hombre o a una mujer, o al arquetipo masculino paterno y el arquetipo femenino materno. Eso se explica en el capítulo 2 de Génesis, cuando se habla acerca de Adán, cómo entre paréntesis o entre comillas, lo durmió el Señor o Jehová durmió a Adán y de él tomó una costilla y entonces de esa costilla tomó de su lado izquierdo a Eva, formó a una mujer y se la trajo y entonces después, posteriormente a esto, desde luego, hay muchas cosas que coinciden en esta etapa de la humanidad. Por ejemplo, ellos, es decir, Adán y Eva, ya diferenciados, estaban todavía en el paraíso terrenal. El paraíso terrenal corresponde a un estado de conciencia de inocencia, pero no habían tenido hijos, usando sus facultades sexuales, hasta después que salieron del paraíso. Pero ¿qué ocurrió también en el paraíso? Ellos tomaron el fruto del conocimiento de lo bueno y lo malo y al mismo tiempo que ocurrió esto, es decir, aquellos
que habían estado presentes como parte de la economía de, de la cadena de globos, es decir, la oleada de vida, aquellos que iban a como seres pensantes o las mónadas que habían alcanzado el nivel correspondiente a humano o los padres solares, encarnaron ya en estos animales humanos que ya estaban preparados para eso. ¿Y esto qué ocurrió? Es decir, al mismo tiempo que perdieron la inocencia y tuvieron que salir de ese estado de inocencia, el paraíso terrenal, tuvieron que ser vestidos de pieles, según dice ahí mismo en el capítulo 2 de Génesis. Bueno, fueron vestidos de pieles porque en los cuerpos físicos tomaron la condición de el animal humano mucho más cercano a lo que ahora somos. Ya no eran semidioses, ya no eran de materia astral, sino que ya tomaron la densidad de nuestros vehículos físicos, no como la de ahora, porque nosotros ya nos estamos quitando materialidad. La mayor densidad ocurrió durante la cuarta raza raíz, cuando el espíritu y la materia se equilibraron y ya no se, el orden evolutivo ya impidió que los cuerpos físicos fueran a mayor densidad. El equilibrio entre espíritu y la materia se alcanzó, la, el arco involutivo alcanzó su máximo y entonces se dio la vuelta hacia el arco evolutivo, la segunda parte de la cuarta raza raíz, de la cual se hablará después. Pero ahora regresamos a la tercera raza raíz en términos de que los vehículos físicos estaban preparados, es decir, los pitres lunares alcanzaron lo máximo de lo que podían hacer en términos de conciencia, y entonces los pitris solares, los Agnishvatas o los señores del fuego, los activadores de la mente, pudieron encarnarse en el animal humano. Y entonces ocurren otra cosa o otra situación que no ocurría antes. Salieron del paraíso terrenal, tuvieron conciencia, tomaron del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Los Elohim dijeron, no podemos permitir que estos lleguen a ser como nosotros, y se puso el primer velo y fueron expulsados del paraíso. Entonces, la facultad que nos hace diferentes de los animales irracionales, es decir, la conciencia autorreflexiva, producto de la encarnación de los padres solares, despertó la chispa de la inteligencia en el animal humano, y al mismo tiempo un nivel kármico diferente empezó a actuar, porque no es lo mismo que se reprodujeran los cuerpos en los cuerpos de uno solo, que a partir de la interacción de la polaridad de dos cuerpos diferentemente adaptados para diferentes potenciales. El arquetipo masculino paterno se hizo completamente expresado y el arquetipo femenino materno se expresó totalmente en vehículos diferentes, y entonces la interacción propia de la necesidad evolutiva de generar prole o familia, entonces generó otra condición kármica. Ahora ya no podía sobrevivir la raza humana o el género humano por cumplimiento de la ley natural a partir de una individualidad, sino de una interacción forzada por lo que ahora reconocemos como
maduración hormonal, si queremos llamarlo así, y entonces pues empezamos a interactuar de maneras que nos impulsan a tener relación unos con otros, a no querer, ¿no? La naturaleza animal nos impulsa a la interacción y el karma es acción y entonces la capacidad autorreflexiva nos invita a vernos a nosotros mismos respecto a qué somos, quiénes somos, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, a dónde vamos, cuál es el sentido de nuestra vida, pero además generar las mejores acciones posibles. Es decir, si actuamos solamente a partir de la animalidad irreflexiva, entonces nuestro nivel kármico, es decir, tiene un nivel diferente, no sé si valdrá decirlo más leve, más abajo, como los animalitos que vemos, que simplemente por atracción sexual, sin medirla mucho, dan rienda suelta a sus instintos, al animal humano con la capacidad autorreflexiva que puede percibirse a sí mismo, que puede percibir cuáles son sus acciones y el resultado de sus acciones y generar las mejores acciones posibles, las más inteligentes, y un animalito parece que no está en esa condición o definitivamente no lo está, pero el animal humano que ha sido habitado por un Agnisvata, un Kumara, sí tiene esa capacidad. Y entonces vemos cómo todo va embonando con el propósito de percibirnos a nosotros mismos en esta evolución, de percibir nuestros potenciales, de percibir cómo hasta el nombre sagrado que fue envuelto en esa sacralidad, porque convenía que todo esto que estamos platicando en este momento no se supiera porque hay animales humanos que ponen la inteligencia al servicio del animal y no el animal al servicio de la inteligencia, y con ese conocimiento hacen de las suyas, con propósitos egoístas, para mantener lo que en este plano de percepción es deseable: sexo, poder, dinero, sin olvidándose de lo que realmente somos. Ese volver a conocernos a nosotros mismos es a lo que invita todo este conocimiento que se ocultó durante mucho tiempo. Tomar responsabilidad, y responsabilidad significa capacidad para responder. El Maestro Jesús decía: aquel que se le ha dado mucho, se le pedirá mucho. En la parábola de los talentos habla acerca de aquel que se le dio un talento, aquel que se le dio dos, aquel que se le dio cinco, y el amo y salió, dejó pasar tiempo, cuando regresó y llamó a cada uno de sus siervos, al que se le dio 5 talentos, le entregó otros 5, lo felicitó y le dijo: todos esos talentos son tuyos. Se le dio 2 talentos, regresó el amo: ¿cuántos talentos hiciste? Pues me diste 2, hice otros 2, bien, esos talentos son tuyos, se los regresó. Pero al que tenía un talento y no lo trabajó, y su excusa fue: pues yo sé que eres exigente y que cosechas donde no sembraste, no sea que se me fuera a perder, y entonces pues así lo guardé y aquí te lo entrego. Y entonces dice el amo, diciéndole: esclavo necio, tú dices que yo soy de esta manera, pues entonces el talento que tenías se te quita y vas a ser echado a la oscuridad de afuera. ¿Y esa oscuridad qué significa? Pues que si no trabajamos nuestros talentos, pues se nos van a quitar. Pero estamos en condición de percibirnos a nosotros mismos en esta línea de progreso evolutivo. ¿Y qué significa que estemos en el arco evolutivo? Que podemos, a partir de primero conocimiento, es decir, darte cuenta de las cosas como son, darte cuenta de cuál es tu lugar en la economía de la naturaleza. Y como dice
en una cita del maestro Kutumi, cuando habla acerca de el lugar que en la economía de la naturaleza tiene la mujer para recuperar su lugar, tiene que romper las ataduras de la esclavitud sexual a la que ha sido sometida. Y hasta que eso no ocurra, la humanidad como un todo no va a avanzar hasta siguientes etapas evolutivas. Este conocimiento se ocultó precisamente por eso, para que aquellos que abusan de su posición no lo hagan más, pero es a partir del empoderamiento de nosotros mismos, especialmente de quien nos está poniendo esta participación de las mujeres. Las mujeres tienen todos los talentos igual que los hombres, no son diferentes en potenciales, tienen una mayor capacidad intuitiva, se dice. Esos poderes sutiles que en los hombres están algo más velados, las mujeres tienen mayor capacidad de desarrollo y sensibilidad que los hombres por egoísmo materialista o por condicionamiento, pues se nos está vedado adelantar en el conocimiento de nosotros mismos y de las cosas como son en ese sentido. Pero las mujeres tienen una mayor capacidad y hasta que ellas, como parte de la humanidad, no tomen su lugar, la humanidad entera no va a echar para adelante. Así a grandes rasgos es lo que nos invita a ver que la divinidad no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Nosotros somos eso también, participamos en ello. Cuando, por ejemplo, los hindúes hablan acerca de cultivar la conciencia de Krishna, Krishna tiene la misma raíz de Cristo, y cultivar la conciencia de Krishna es equivalente a tener la mente de Cristo. Y cuando se habla acerca del conocimiento de nosotros mismos, no se habla acerca de otra cosa que del conocimiento del todo, porque formamos parte de ello, como dice del dictum del oráculo de Delfos: hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses, porque esos viven en nosotros. A grandes rasgos, ese es el sentido de la vida: conocernos a nosotros mismos y conocer al universo como nosotros somos un reflejo de aquello. El orden cósmico no está alejado ni ajeno de nuestro propio orden interior. No sé si ya me fui muy lejos. Gracias, no, al contrario, me llevaste mucha reflexión y, y en muchos foros he escuchado que somos las mujeres las que vamos a ayudar a hacer mucho cambio de conciencia porque estamos más conectadas, por lo que decías, ¿no? De la intuición, el corazón, este, pero bueno, finalmente hombres y mujeres venimos de la misma esencia, tenemos las mismas potencialidades y ahorita que comentaste el pasaje de lo de los talentos, que es una lectura con la que yo he reflexionado muchas veces, ¿no? Sobre todo para cuando tiene uno la autoestima baja, pues reconocer esa parte, porque como tal lo dice talentos, ¿no? Y Claro. estamos comprometidos con esta vida para, pues para dar lo que venimos a ofrecer, que es un cambio también de paradigma muy fuerte, ¿no? Porque regularmente pensamos que venimos a recibir, que no sé, creo desde mi perspectiva que a veces tenemos una visión de la vida más pasiva, ¿no? Sí, hemos sido condicionados de tal modo que la ignorancia de nosotros mismos nos mantiene en cierto nivel de percepción limitado a nuestros sentidos físicos, y las ideas limitadas respecto a lo que somos nosotros y lo que es el orden universal no nos permite vernos ni al orden universal ni a nosotros mismos con todos esos potenciales que ignoramos, pero sabemos que están ahí. Y el primer paso para adelantar hacia el conocimiento de nosotros mismos en esos otros niveles, primero es saber que eso está ahí, creer que se puede y ir pasito a pasito, ¿no? Con la
plena seguridad de que no estamos solos, de que hay maestros de sabiduría pendientes de todos y de cada uno, y de que esos pasos nos acercan hacia ellos, y dice en otra parte el maestro Kutumi, cualquiera que da un paso hacia nosotros nos obliga a dar un paso hacia él o ella. Entonces, el orden está ahí y solamente es que lo tomemos. Gracias, gracias. Sí, sí. Patricia. Hola, muy buenas tardes a todos, hermano. Muchas gracias por esta información, está muy interesante. Y yo tengo tres preguntas. La primera es, esa parte en donde dice la Biblia, donde usted mencionaba de Caín y Abel, es en que nosotros mismos tenemos lo que sería la luz y la oscuridad, ¿no? Y dos, ese primer velo que obviamente se pone en el momento de que son expulsados Adán y Eva, este velo es la conciencia, ¿no? Porque al final de cuentas, desde ahí inicia nuestra limitación de conciencia. Y se rasga después de que Jesús muere, ¿no? En el último segmento, donde rasgan el velo, una vez que Jesús muere, para que nosotros como seres humanos volvamos a tener esa conciencia. Y tercero, estaba escuchando acerca de las mujeres. Efectivamente, las mujeres tienen gran potencial, pero aún todavía estamos dominadas por lo que sería la parte del hombre, y no nos han permitido, aunque se han empezado a liberar, pero yo creo que es el motor fundamental de cualquier familia y que puede despertar cualquier conciencia. Gracias. Sí, si me permiten, por favor, quiero releer esta cita del maestro Kutumi relativo a la participación de la mujer. Dice así: la misión de la mujer es convertirse en la madre de futuros ocultistas, de aquellos que nacerán sin pecado. ¿A qué se está refiriendo con esto de nacerán sin pecado? Es decir, aquellos que mentalmente ya no tengan las limitaciones que nosotros tenemos. Luego sigue diciendo, la redención y la salvación del mundo dependen de la elevación de la mujer, y hasta que la mujer no destruya las ataduras de su esclavitud sexual a las que siempre ha estado sujeta, el mundo no obtendrá un vislumbre de lo que ella es realmente y del lugar que le corresponde en la economía de la naturaleza. Y en este sentido, lo que dice al final, la única puerta para pasar de los planos sutiles a este plano de percepción es a través de una mujer. El único modo que hay para generar un vehículo físico en la condición de una persona normal, en condiciones de aquellos que conocen las cosas como son, no me atrevería a afirmarlo. Pero para un humano en nuestro nivel de percepción, en esta etapa evolutiva, el único paso, la única puerta para llegar a este plano es una mujer. Y más allá, en los primeros 7 años de vida, por poner alguna afirmación en este sentido, el arquetipo femenino materno es el que sostiene la vida, el que da cobijo, el que cambia los pañales, el que cambia la ropa, el que limpia, el que alimenta, el que contiene, el que se entrega por amor. Porque un animalito humano en esas condiciones, si está solito, se muere.
pero todo este cobijo, apoyo que lo contiene para que crezca hasta que pueda medianamente interactuar con otros sin peligro, sin peligros mayores, solamente lo da el arquetipo femenino materno, el eje materno de los primeros 7 años de vida. Entonces, este arquetipo femenino materno es importantísimo en muchos sentidos. Que no se valore es otra cosa. ¿Algo más? Sí, en el caso de que usted mencionó respecto a lo que sería nuestra conciencia en un ámbito infantil, en donde tenemos que posar, precisamente en las escrituras dice que todo ser humano, no recuerdo bien la cita, tiene que volver a ser niño para poder tomar esa conciencia, ¿es correcto? Gracias y buena tarde. Mira, respecto a esto, cada quien pudiera tener una afirmación muy respetable, pero me atrevo a abordarlo de esta manera. Cuando el maestro Jesús vio que sus discípulos, los discípulos, los apóstoles, digamos, estaban cuidando que el maestro Jesús, puesto que había estado trabajando muy duro y había enseñado todo el día quizás o viajado, pues estaba descansando y entonces los discípulos estaban procurando que ese descanso no fuera interrumpido y entonces algunos niñitos que vieron al maestro quisieron acercarse a él y los discípulos lo impidieron. Y entonces el maestro dijo: Cesen de impedir que los niños vengan a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Y eso para mí, desde luego, cada quien debe generar su propia explicación, porque pues es para cada uno, en el sentido de que nadie tiene la verdad completa y es responsabilidad nuestra generar ideas que nos acerquen a la verdad. En este sentido, yo me atrevería a afirmar que la inocencia de los niños, o una inocencia como la de un niño, es la que nos acerca al Maestro, a la mente de Cristo. Cuando nosotros nos sentimos atraídos a ese nivel de vibración, necesitamos quitarnos las máscaras y los egoísmos de un adulto para que podamos acercarnos al maestro interior que siempre está para nosotros. Pero nosotros nos olvidamos de él y pensamos que la inocencia no es necesaria y que debemos defendernos del mundo y que nos olvidamos con nuestros egoísmos de lo que está para nosotros. Esa inocencia de un niño, o como la de un niño, o similar a la de un niño, o el niño interno, es lo que nos acerca al maestro. No hay otra vía. ¿Sí, Sergio? Sí, gracias. Me confundí un poquito ahorita en lo que en lo que se comentó. Eh, Escuché o con relación a las palabras del maestro, del Mahatma, que menciona, bueno, no recuerdo exactamente las palabras como lo mencionaste, pero ahorita diste un pasaje del Mahatma, de uno de los maestros. Sí. Pero al decir, eh, a lo que con respecto a lo que me comentaste o lo que leíste, me quedo pensando, él se refiere a la mujer, pero ahí es mi confusión, porque mi pregunta sería, ¿qué es lo que retiene a la mujer que trascienda? Entonces, más que nada, yo creo que usa esas palabras para generalizar, ¿no? Pero en realidad a lo que se refiere, yo creo que es como ahorita lo que mencionaste, ese aspecto arquetípico femenino, ¿no? O literalmente está hablando acerca de la mujer. Porque me suena muy cultural referirlo, un aspecto cultural referirse o tomarlo literalmente que se hable de la mujer. Sí. También nos comentamos acerca de que el arquetipo femenino materno también vive en los hombres y el arquetipo masculino paterno vive en las mujeres. El asunto es precisamente, otra vez comentábamos acerca de la sensibilidad.
si decimos que el pensamiento está dirigido por un hemisferio cerebral que tiende hacia la percepción materialista y hacia la resolución de lo material y la concepción de la materialidad del mundo, hay otra parte, el otro hemisferio, que se expresa a partir de sensibilidad, de la percepción de lo sutil. De hecho, es muy curioso que en otra parte el maestro habla acerca de la espiritualidad y dice, la espiritualidad no tiene nada que ver con eso, con esos conceptos que están descritos por las palabras bondad o virtud. Dice, la espiritualidad es un poder que consiste en percibir esencias espirituales sin forma. Percibir esencias espirituales sin forma. Eso es espiritualidad. Y entonces, para generar esa espiritualidad, o la trabajas tú, tu propia espiritualidad, para que puedas percibir esas esencias espirituales sin forma. ¿Qué te gustan esas esencias espirituales sin forma? ¿Pensamientos elevados? Dice en otra parte el maestro Kutumi, las buenas intenciones son susurros de lo superior en ti. Entonces, cuando una buena intención te venga a la mente, por llamarlo de alguna manera, porque te das cuenta de qué es lo que es bueno hacer, la buena intención, mejor hazlo, porque son susurros del Atma. Esa es la percepción de las esencias espirituales sin forma. No están alejados de nosotros. Y hacerles caso es cultivar la conciencia de Krishna, cultivar tu relación con lo interno, con lo espiritual, con lo superior en ti, que no está alejado de lo superior en todo. Y así de la misma manera, así como todo ocurre afuera, todo ocurre adentro. La percepción de la feminidad en ti te abre la puerta a eso de lo que estamos hablando ahorita. Entonces, no es solamente que la mujer haya sido esclavizada, lo femenino en la humanidad ha sido esclavizado. Ujú. Las ideas nos encadenan, ideas de limitación, ideas de egoísmo, ideas de miedo, ideas de todo lo que significa limitación son cadenas. Sí, gracias, gracias. Me quedó claro ahora sí. Sí, Sí, gracias. gracias. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes. Sí. Cuando estamos hablando, para mí, cuando estamos hablando de que seamos como los niños, yo quisiera entender que me están diciendo que tenemos que liberarnos de ese ego personal, de ese cuaternario inferior, para poder tener una mente y una conciencia clara y limpia. Y eso, para mí, solo se consigue después que hemos liberado todo el karma, después que el cuerpo causal esté completamente formado. Ve, de otra manera nunca podremos tener esa mente en paz y tranquilidad. Es mi opinión que veo desde ese punto de vista. En sí es el ego que tenemos que trabajar para purificar esa personalidad. Gracias. Sí, gracias por tu comentario. Otra manera de verlo es la doctrina del ojo en contraposición a la doctrina del corazón. En otras palabras, que el cerebro, como el medio a través del cual lo sutil trata con este mundo material,
se haga pasivo y el corazón hable, se haga activo. En otras palabras, si el principal medio de percepción de la materialidad son nuestros ojos, por lo menos durante un momento, ciérralos. Invita a tu niño a venir y abre tus sentidos. Abre tus sentidos. Aquello que vive en ti verá y sentirá como siente un niño o una niña en su inocencia sin juzgar. Cuando hablamos de ver las cosas como son, como ellos, los maestros, la ven, entonces pudiéramos comprender el orden a partir de una costumbre más elevada, una ética como la que ellos viven. En otras palabras, conociéndote a ti mismo, sabiendo quién eres tú respecto al universo y a todo ser humano. Así es, el observador. No el pensador, el observador. Gracias, hermano, por tus buenas informaciones. Muy Gracias a agradecido. ustedes. Pati, ¿tú querías comentar algo más o se te quedó la mano levantada? No, sí, quería comentarle dos cosas. La primera es que estaba recordando que en los evangelios de San Juan, ahí menciona acerca de la madre naturaleza y la madre naturaleza es vida. Entonces la madre naturaleza es femenino, por eso se determina que la parte femenina es la que se tiene que activar. Y ahí, como usted mencionaba, nosotros tenemos también nuestra parte femenina y masculina dentro de nosotros. Por eso en psicología, cuando uno enferma, dependiendo del lado donde está la parte donde está dolida, se determina si es cuestión de padre o cuestión de madre en algún punto de emoción. Gracias. Gracias. Sí, así es. A ver si no hay alguien más. Carolina, ¿no ves a nadie más? Si no, vamos a... No, Isaac, no hay nadie más, solo hay felicitaciones en el chat. Vale. Pues vamos a... Exacto, eso. Y vamos a sentarnos todos. Pues vamos a agradecer mucho a Miguel Ángel Burgos. El tema es muy interesante, pero complejo, a veces para explicar sobre por el tema de las permutaciones de Jehová. Te lo digo porque yo cuando lo he estado tratando me he encontrado con el tema de las permutaciones. Y todavía yo tengo algo de eso, pero ya lo veremos. Tú lo has dado muy bien. Me parece interesante que el enfoque que presentas cubra ciertas cosas que a otros se nos puede pasar, ¿no? Y eso es interesante. Gracias, Miguel, por tu intervención magnífica. Te lo agradecemos todos. Y por supuesto, invitamos a todos a la siguiente. Mañana está la conferencia de Enrique. Y la semana que entra, pues tenemos nuevamente nuestra conferencia. Es el día 25. Ah, me toca a mí. Voy a dar yo la conferencia el próximo domingo. Y y por supuesto, a Miguel Ángel lo esperamos, si él está de acuerdo, el próximo mes para que siga con la temática. Con Gracias mucho gusto, a Isaac. todos. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a hacer la invocación para cerrar nuestro trabajo. Les pido que cerremos unos instantes nuestros ojos y repitamos las frases que a continuación se mencionan. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo.
Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es uno con todos los demás. Así sea y gracias a todos.